Vamos con el libro del Apocalipsis. Hoy estamos en el capítulo 3. En el versículo 3 es lo que vamos a estudiar. Si nos da el tiempo para no hacer tan extenso, largo el video, pues estudiamos también el versículo 4. Digo esto porque el versículo 3 es un versículo importantísimo, un versículo clave para entender lo que resta del libro del Apocalipsis, al menos el significado de las dos bestias, y también cuando lleguemos allá a Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, que es el juicio de la gran ramera y de la gran ciudad de Babilonia. Este versículo es un versículo de fusión, donde se fusiona lo que es la sexta cabeza con la séptima. Habíamos mencionado que las cabezas son reinos mundiales o gobiernos mundiales que empezaron con Egipto, con los asirios, continuaron con los babilonios, los medopersas, los griegos y los romanos, pero ahí nada más son 6, falta la séptima cabeza. Y aquí es donde aparece la séptima cabeza en este versículo 3 y se mezcla o se fusiona con la sexta. No ha habido un imperio desde el último que fue el Imperio Romano. Ya no ha habido un control a través del gobierno político que sea mundial. Dice la escritura, voy a leer del versículo 2, pero nos vamos a enfocar en el versículo 3. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Las cabezas, pues, son gobiernos, dominios universales, de manera sucesiva. Cuando ha terminado un dominio, inicia otro, porque ha derrotado o ha derrocado al anterior, pero ha sido de manera sucesiva, consecuente. Han estado dominando y controlando el mundo, haciendo alianza con el dragón escarlata, que es Satanás, con el único propósito de engañar al mundo entero para ponerlo en contra de Dios, que ese es el propósito del dragón, y ese es el propósito de la primer bestia. Pero cuando se fusiona la sexta cabeza con la séptima cabeza, prácticamente ya lo que resta de Apocalipsis 13, ya empieza a haber una mezcla de lo que es el control político y de lo que es el control religioso, y se enfoca más ya con el poder religioso. Pero no queda ahí, es decir, no ha sido destruido completamente la primer bestia, que sigue siendo el control político. Dice la palabra, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La sexta cabeza, el sexto imperio que dominó el mundo entero, o fue de manera universal, fue el Imperio Romano. Derrotado, destruido el Imperio Romano por ahí aproximadamente, de acuerdo a la historia, en el año 470 y tantos, 80, entre 470 y 480 después de Cristo, obviamente. Es cuando fue derrotado el Imperio Romano político. La bestia, la sexta cabeza de la bestia es el control político, los gobiernos que gobiernan al mundo para engañarlo y para ponerlos en contra de Dios. Este imperio fue derrotado por ahí en ese año, es decir, esa derrota fue la herida de muerte. No hubiese sido antes, porque si un imperio hubiese sido derrotado completamente, se hubiera acabado el asunto de la bestia. Tampoco
la bestia significa nada más el Imperio Romano o la Roma pagana o lo que es la Roma actual, porque estamos hablando de que inició la primera cabeza, el primer gobierno universal fue el Egipto, desde los años del Antiguo Testamento, hace muchos años. No podemos decir que la bestia sea solamente Roma, aunque forma parte obviamente de la bestia, al ser la sexta cabeza, que fue derrotada y esa fue la herida mortal que sufrió, pero fue sanada o fue curada por la segunda bestia, es decir, por el sistema religioso. Cambió el control del mundo, lo cambió al no poder ya imponerse políticamente, se empezó a imponer a través de la religión. La segunda bestia, que dice la escritura ahí en el mismo capítulo 13, versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta segunda bestia, que es la gran ramera, que es toda la religión apóstata, llámese cristianismo, llámese de como se llame, todo aquel o todo aquello que esté en contra de la palabra, es la segunda bestia o también conocida como la gran ramera. Esta bestia fue la que sanó la herida de la sexta cabeza. Y cuando sana la herida de la sexta cabeza, entonces se erige o sale como la séptima cabeza que ha estado teniendo el control mundial, pero ahora ya no en forma o a través de la política, sino hoy a través de ese año 480, que es cuando sale la religión pagana, que hoy se le conoce como la Iglesia Católica. Esa bestia, tampoco estoy diciendo que la segunda bestia sea nada más la Iglesia Católica, es todo el cristianismo, todo el sectarismo, todas las denominaciones que no se apegan a la palabra de Dios, forman parte de la gran ramera. Cuando lleguemos al capítulo 17, obviamente se va a dar una explicación mejor. Pero en ese momento se cristianizó el Imperio Romano, un cristianismo falso. Obviamente al tener 2 cuernos nos da el entendimiento de que es un cristianismo falso porque hablaba como dragón. Tenía cuernos como de cordero, como si fuese, como llamándose solamente cristianos, pero su boca lo que hablaba era de dragón. Es un cristianismo falso. Se cristianizó el Imperio Romano a través de la religión para seguir teniendo el control. Porque si vemos la historia, no ha habido otro imperio que gobierne a nivel mundial como la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica. La bestia no es el papado, la bestia no es una sola persona, no es un solo imperio. Ha habido 6 imperios, el séptimo es cuando se fusiona y cuando sana la herida del Imperio Romano, la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica, convirtiéndose en la séptima cabeza. Y de ahí hasta la fecha es la que ha gobernado, o al menos hasta hace algún tiempo, es la que tenía el control universal del mundo. Habíamos mencionado que pareciese que hoy quien tiene el control es nuevamente la bestia, pero ahora sí como política. La bestia no ha sido destruida. La primera bestia no ha sido destruida, aunque se cristianizó, aunque se hizo religión, no ha sido destruida. Va a volver con más furor, con más fuerza y va a destruir o va a derrocar a la séptima cabeza. Hoy quien tiene el poder, el control, el quien dice quién trabaja, el quien dice quién vende, el quien dice cómo vas a comprar, cómo vas a poder entrar a las tiendas, cómo te vas a formar, hoy es la OMS. Pudiésemos pensar que hoy la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la ONU, tienen el control universal del mundo. Y la propia palabra lo menciona. Para ver, nos vamos a adelantar un poquito para poder entender más esto. Ahí en el capítulo 17 del Apocalipsis,
Nuevamente voy a leer del versículo 11 hasta el 16. Cuando lleguemos aquí lo vamos a explicar mejor, pero esto nos va a servir para comprender hasta dónde va a llegar la séptima cabeza. Si es que no ha llegado a su fin o está en transición, pero de que algún día va a llegar a su fin aquí en la tierra, la Biblia lo dice. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Esa bestia que era, pero que por largos años, 1500 años, dejó de ser, es decir, el sistema político, es también la octava. Hay una octava cabeza que dice es de entre los 7, es de entre las 7 cabezas, es decir, del control político que está en contra de Dios. Dice, y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos 10 cuernos, estos 10 reyes, estas 10 naciones, algún día, en algún momento, en algún lugar, se van a juntar, se van a fusionar para tener el control universal del mundo. Podemos entender que la ONU, que los países más desarrollados, 10 países, 10 reinos, 10 que tengan el control político, esos van a ser la octava cabeza que va a destruir a la séptima, porque la sexta se ha fusionado con la séptima, que es la religión de Roma, la religión católica, pero la octava va a destruir a la séptima cabeza, aunque va a reinar solamente por una hora, por un poco tiempo. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que se van a juntar, que aún no han recibido autoridad en ese tiempo, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es decir, se van, cuando eso se haga, cuando eso se logre, ellos van a ser la bestia original, es decir, el control político que está en contra de Dios. Dice el versículo 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Aquí, en estos dos pasajes, la bestia se menciona o se entiende un poquito más a través del dragón. Pero cuando lleguemos allá lo vamos a explicar. Dice la Biblia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que estén con Él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, la octava cabeza de la bestia, el octavo control mundial, que no pueden ser, de hecho van a ser 10 naciones que se van a juntar y van a tener control universal como hoy lo tienen. Hoy podemos ver que tal vez sea la transición, tal vez están derrocando a la séptima cabeza, 10 naciones que van a tener el control universal y que hoy, como vuelvo a mencionar, hoy tienen ese control a través de la invención de todo lo que está pasando en este momento. Han controlado bancos, han controlado trabajos, han controlado escuelas, han controlado religiones, han cerrado la religión católica, han cerrado todos los templos del sectarismo. La única que está en función, adorando a Dios cada primer día de la semana, es la Iglesia de Cristo, que se reúne en diferentes lugares, de 7, 8, máximo 15 miembros, pero seguimos con la adoración. El catolicismo no se reúne, el sectarismo no se reúne, nadie se reúne, porque solamente la Iglesia de Cristo, que dice lo que leímos, versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles, y nosotros somos los fieles, los de la Iglesia de Cristo. Bueno, esa séptima bestia tendrá su fin, y será derrotada y será consumida aquí en la tierra por el control político, lo que en su originalidad tenía el funcionamiento de la bestia, de las cabezas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. La ramera es la segunda bestia que dio vida, o es la séptima cabeza que se fusionó con la sexta, que fue cuando cristianizó el Imperio Romano, es decir, la Iglesia Católica. Pero cuando lleguemos también ahí vamos a ver que la gran ramera es todo aquel que está en contra, aunque sean religiosos, aunque se llamen cristianos, que están en contra de la palabra de Dios. Los 10 cuernos, es decir, la octava cabeza que viste en la bestia, estos aborrecerán
a todo el sistema religioso en contra de Dios, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahí es donde se va a dar la destrucción de la séptima cabeza y por consiguiente de la sexta. Pero va a seguir la bestia como una octava, pero esa octava bestia va a ser más fuerte, va a ser más atroz, va a dominar de una manera mucho más fuerte que dominaban ellos. Hoy lo vemos cómo están los gobernadores, cómo lanzan advertencias, amenazas de multas, de algo para controlar, para meter miedo. Eso es lo que va a pasar. La política, los gobiernos van a controlar el mundo y nos van a meter miedo, pánico para controlarnos cuentas, trabajos, salidas, entradas, para tener el control universal. Porque el papado a últimas fechas o hace tiempo anunció una reunión con los diferentes líderes de las religiones, porque sabe que sus días están contados y porque a través de esa unión que quiere hacer, quieren derrotar al sistema político, a la octava cabeza. Bíblicamente no lo van a poder lograr. Aunque se unan todas las religiones del mundo, obviamente la Iglesia de Cristo no podría reunirse porque no tenemos un líder aquí en la tierra. El único líder que en nuestra cabeza es nuestro Señor Jesucristo, y claro que Él no va a estar ahí. Aunque se unan todas las religiones, no van a poder derrotar, destruir a la octava cabeza, que es el sistema político, que es quien se va a encargar de dominar al mundo, de controlarlo en cuestión económica, de trabajo, social, emocional, sentimental. Van a poder controlar o van a tener un control absoluto del mundo. Pero cuando eso sea, hay que recordar que va a ser solamente por una hora. Es decir, que va a quedar poco tiempo para el término de todo el mundo. El día que termine o que sea el fin del mundo. No van a poder con la Iglesia de Cristo porque pelearon o van a pelear contra el Cordero y no van a poder. La Iglesia de Cristo, lo que hemos leído es de que en los últimos días, en los últimos años, antes de que termine o antes de que sea el fin del mundo, va a haber un resurgimiento grande, total, absoluto de la Iglesia de Cristo. Y luego vendrá el fin. Esta es la séptima cabeza que estaba muy escondida. No podíamos, o bueno, todavía no llegábamos a este punto, por eso no podíamos haberlo dicho de manera o anteriormente. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Bueno, ya vimos que se ha fusionado, ya vimos que va a llegar a su destino final. Bueno, el día de mañana continuamos ya con lo que es el versículo 4. Y ya como la séptima cabeza vamos a estarla mencionando porque ya se ha fusionado, ha salvado, ha revivido, ha resucitado a la sexta, que la sexta vimos que es el Imperio Romano, la séptima es la Iglesia de Roma, el catolicismo, que entró para sanar al Imperio Romano, pero ahora a través de la religión, a través de todos los años, tuvo el control el control mundial, pero que a últimas fechas lo está perdiendo y trata de buscar aliados. Se está aliando con los contrarios, aparentemente, aunque sabemos que pues es la misma todos. Se está aliando o busca alianza para que no le quiten ese control, pero la Biblia lo menciona que va a ser destruida. Toda esa idolatría, todo el sistema idolátrico va a ser destruido aquí mismo en la tierra por el control político. El día de mañana continuamos, si Dios nos permite. Por lo pronto, Dios les bendiga a todos.